general de C2 la llevamos a la forma ordinaria para obtener el centro de la circunferencia C2. Entonces con C1 y C2 planteamos recta que pasa por 2 puntos, que eso ya lo super conocemos, y obtenemos esta ecuación, que es la ecuación de la recta de centros. Lo que hacemos es, al centro de la circunferencia C3, lo reemplazamos en esta ecuación y vemos si la verifica. Si la verifica, quiere decir que pertenece a ese grupo selecto de élite y exclusivo, que se llama I igual a 2x menos 2, o sea, pertenece a esa recta, a la recta de centros, y vemos que se confirma. O sea, lo que nos pide el enunciado, que era, ¿a dónde anda? Probar que la recta de los centros contiene el centro de la circunferencia hallada está demostrado, analíticamente. Después vamos a ver en el gráfico que se tiene que verificar. Y por último, verificar si el eje radical es perpendicular a la recta de los centros. Y acá aparece la pregunta, ¿qué carajo es el eje radical? Bien, el eje radical es la recta que pasa por la intersección de los puntos por la intersección de las circunferencias, o sea, por los puntos de intersección de las dos circunferencias. Es este naranja que vemos acá. ¿Cómo encuentro ese eje radical? Bien. Si a la ecuación de la familia de circunferencias, usamos el lambda, que es el que usa el apunte. Si a la ecuación de la familia de circunferencias le asignamos a lambda el valor menos 1, sería lo mismo que a C1 restarle C2. ¿Bien? Eso hace que se eliminen los términos cuadráticos. ¿Bien? Cuando resto C1 menos C2, los términos cuadráticos se eliminan. Y nos queda una ecuación lineal de dos variables. Y como estamos en el espacio vectorial del plano XY, o sea, es una ecuación en un plano de dos variables, que es lineal, no es otra cosa que una recta. Entonces, a esa recta le denominamos eje radical y casualmente es la recta que pasa por la intersección de las dos circunferencias. Bien, esa recta escrita en forma explícita, o sea, despejando una variable en función de la otra, nos da, insisto, de forma explícita nos plantea la pendiente de la recta. Esa pendiente es menos un medio. Como nosotros y nosotras ya sabíamos que la recta de centros tenía pendiente 2, y ahora sabemos que la recta del eje, o que el eje radical tiene pendiente menos un medio, como 2 y menos un medio son recíprocas, esas pendientes, es decir, son opuestas e inversas, la conclusión en forma analítica es que estamos demostrando que son perpendiculares, ¿bien? Porque cumplen con la condición de perpendicularidad. Yendo al gráfico, vemos que la circunferencia verde con centro en A y la circunferencia azul con centro en B se intersectan en dos puntos que están ahí visualizados. La circunferencia roja que pasa por el punto M y por la intersección de las dos, o sea, pertenece a la familia y además pasa por el punto M, es la que nosotros hallamos. La recta que une A con B, o que contiene a A y a B, que son los centros de C1 y C2, también contiene a C, que es el centro de C3. Y finalmente el eje radical, que es la recta que pasa por intersección de las circunferencias, es perpendicular a la recta de centros. Y ahí está todo en el gráfico demostradito, para no abundar en explicaciones que con el gráfico se ven. Hasta ahí, como veremos. Yo, salvo una yerba que se me cruzó, vengo bárbaro. Pero por suerte pude salvar el momento de manera airosa, como hacemos los artistas. ¿Estamos bien hasta ahí? No los escucho, no los leo, no las escucho. Bien, profe. Ay, gracias, necesito ese feedback, necesito esa presencialidad. Entonces vamos a pasar al F. El F nos plantea hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto M y por las intersecciones de las circunferencias X tan con la recta tan. Bien.
Acá aparece ese concepto de intersección de recta con circunferencia, que ya lo habíamos planteado en otro ejercicio, en donde planteamos un sistema de ecuaciones. Estoy diciendo mucho planteado, ¿no? Bueno, estas dos ecuaciones son las que nos generan el sistema. Como el sistema no es un sistema de ecuaciones lineales, no podíamos aplicar los métodos conocidos. Entonces lo que hacíamos era despejar la ecuación lineal de la recta y reemplazar ese valor en la ecuación cuadrática de la circunferencia. Con eso obteníamos una ecuación cuadrática de una sola variable, acá en este caso de x, porque despejamos la y, y con Bhaskara obteníamos dos raíces reales distintas, una raíz o raíces imaginarias. Si las raíces eran dos reales distintas, era que la recta corta en dos puntos a la circunferencia. Si era una sola raíz, porque se anulaba esto que está acá abajo del signo de la raíz, era una sola raíz, la recta era tangente. Y si esto era negativo, si eso que está ahí marcado era negativo, era raíz imaginaria, y la recta ni se tocaba con la circunferencia, no había solución para ese sistema. El sistema era incompatible. Bueno, eso es lo que estamos planteando acá. Cuando encontramos los puntos de intersección, que son dos, porque vemos que cortan dos puntos, ¿bien? Más el punto M, ahí obtenemos tres puntos que, como no están alineados, nos generan, o digamos, hay una sola circunferencia que puede pasar por esos tres puntos, o que los puede contener a los tres. ¿Por qué? Porque no están alineados. ¿Qué hacemos? Planteamos la ecuación en forma general de la circunferencia, pero reemplazando los valores de x y y por los valores de los tres puntos, con lo cual nos quedarían tres incógnitas a descubrir, que son los coeficientes d de la x, e de la y f del término independiente. Ya que sabemos que los coeficientes a y c son 1, son igual a 1, porque estamos hablando de circunferencia. Entonces, como son tres puntos, podemos plantear tres ecuaciones, reemplazando cada uno de los puntos, y como son tres variables, ahora sí tenemos un sistema de ecuación lineal que lo podemos recibir por el método que nos dejó Gauss con su amigo Jordan, que no era tan amigo porque firmó el método Gauss-Jordan y en realidad todo el mérito sabemos que era de Gauss. O Kramer, que se cortó solo haciendo un método usando el determinante, etcétera, etcétera. Con esas tres ecuaciones encontramos D, E y F, y reemplazando obtenemos la ecuación de la circunferencia buscada. Si vamos al gráfico, estamos viendo que la ecuación E1, la más chica, es la dato. La recta es la que nos dieron como dato, y la intersección de las dos más el punto M nos da la ecuación 2, que es la que buscamos. Bien, acá preguntan si familia de circunferencia entra. Hace mucho pregunto eso, a Rosso Lucia. Sí, creo que Okay. Sí. Para graficar esa circunferencia, trazamos la línea que van entre el punto P y Q, y hacíamos, no me acuerdo cómo era, y hacíamos el círculo. Para graficarla, vos tenés tres puntos y tenés que buscar un punto equidistante de los tres. ¿Bien? Para marcar el centro. Sí. Si vos la tenés en forma analítica la ecuación, lo que haces es pasar la forma ordinaria y ahí te aparece dónde está el centro. Y si la tenés en forma gráfica, por ahí con un compás te puedes dar maña para ver cómo haces para encontrar un punto que equidiste de los tres. Bien, o sea, se puede llegar a trazar circunferencias, y esto lo estoy pensando ahora, pero circunferencias que pase por P y Q, por M y P, por Q y M, y ahí ves, o sea, perdón, cuyo diámetro sea P y Q, no es circunferencia que pase por P y Q. Una circunferencia cuyo diámetro es P y Q, una cuyo diámetro es MQ y otra cuyo diámetro es MP, y ahí te va a tirar un punto que sea equidistante a los tres, ¿bien? Método gráfico, pero en realidad lo que hacemos es plantear en el GeoGebra, que lo tenemos ahí a mano, y es un elemento súper útil para decir, verifico con el gráfico lo que analíticamente estoy planteando y veo que la circunferencia pasa por P, pasa por Q y pasa por M, listo, ya verifiqué. Bien, pero para usar un método, usamos la ecuación.
Y de ahí encontramos el centro. Si queremos usar un método gráfico, bueno, hay método gráfico. Pero en realidad lo que a nosotros nos da la certeza es el método analítico, que nos da un centro. El método gráfico te va a dar algo aproximado a la exactitud del gráfico que tenga. ¿Está bien? ¿O te mareé? Sí, profe, gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Profe, ¿puedo subir un poco? ¿Cómo? Subir, sí. ¿Hasta dónde? Ahí, a donde estábamos con Gauss, Jordan y Kramer. O sea, profe, sería que yo tomando a partir de esto, aplico Kramer, Gauss, Jordan, para de esa manera obtener el resultado que tenemos debajo, el x cuadrado más y cuadrado, o sea, los 16 y 24. Claro, vos de acá Perfecto. encontrás que D es igual a 16, E igual a menos 16, F igual a 24, ¿bien? Y lo reemplazas en la ecuación de la circunferencia, en la general, digamos. O sea, sabes que X cuadrado más Y cuadrado, más D por X, más E por Y, más F, igual a 0. Lo reemplazas y ahí tenés la circunferencia. ¿Está mejor ahí? Perfecto, muchas gracias. Bueno. ¿Y acá qué dice? La ecuación de la tangente. Este debe ser el último. Bueno, una cosa para tener en cuenta con este tipo de ejercicios es que si nos pide el ejercicio la intersección, supongamos que, como en este caso, teníamos como dato, les marco, la circunferencia verde y la circunferencia azul. Y nos piden la intersección de las dos circunferencias, podemos plantear un sistema de ecuaciones entre las dos circunferencias. Son dos ecuaciones cuadráticas. ¿Bien? Para resolver ese sistema de dos ecuaciones cuadráticas, en donde los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado son iguales, nos conviene hacer suma y resta. ¿Bien? ¿Podemos hacer método de sustitución? Sí. ¿Método de igualación? Sí. ¿Bien? Pero podemos hacer método de suma y resta. Entonces, digamos, cuando hacemos el método de igualación, si igualamos lo que es el radio al cuadrado de cada una de las dos, perdón, no podemos igualar el radio al cuadrado. El 0, o sea, cuando tenemos la ecuación general igual a 0, tenemos una ecuación de C1 igual a 0 y la C2 igual a 0. Bueno, podemos igualar C1 igual a C2. Y ahí se van a anular porque nos queda x cuadrado y y cuadrado de un miembro, x cuadrado y cuadrado del otro miembro. Así que es lo mismo que restar a C1 restarle C2. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente si nos piden la intersección de dos circunferencias? Bueno, se plantea la resta, a una le restamos la otra, encontramos el eje radical y después hacemos el reemplazo o la sustitución de una de las variables de la recta, del eje radical, en cualquiera de las circunferencias. Y aplicamos nuevo lo que es la intersección entre una recta y una circunferencia. O sea, vamos a un sistema donde haya una ecuación lineal y una cuadrática, para no trabajar con el de las dos ecuaciones cuadráticas. ¿Que se podría hacer? Sí, se puede hacer, plantea sustitución, pero vamos a estar desarrollando algebraicamente un montón de tiempo y no conviene. Por eso conviene ir a buscar la recta del eje radical. Profe, finalmente, sí. ¿puede repetir los pasos para buscar la intersección de dos circunferencias que lo acaba de decir? Sí, directamente lo que haces es buscar con esto, o sea, a una circunferencia le restas la otra y encontrar la ecuación del eje radical. Y después, con la ecuación del eje radical y cualquiera de las dos, buscar la intersección del eje radical con cualquiera de las dos circunferencias. Bien, acuérdate que el eje radical pasa por la intersección de las dos. Entonces, claro, es más fácil buscar la intersección entre una recta y una circunferencia manejando una ecuación lineal y una cuadrática que buscarla entre dos ecuaciones cuadráticas. ¿Bien? Dale, gracias, profe. Era eso, ¿no? Listo. Vamos con el último, que dice la ecuación de la circunferencia es tal, ya la da en forma ordinaria, por suerte, y allá la ecuación de la tangente en el punto 6,7. Bueno, sabemos que la tangente es perpendicular al radio. Entonces, si sabemos dónde está el centro, que lo sacamos de acá, que es 4,3, ¿bien? ¿Dónde anda? Acá. Que es 4,3, y tenemos este punto 6,7, encontramos la recta que une centro con ese punto,
esa pendiente sabemos que es perpendicular a la tangente, por lo tanto, si la pendiente de la recta que une el centro con el punto nuestro es 2, la pendiente de la tangente es menos 1/2. Con la pendiente de la tangente y con el punto 6, 7, encontramos la recta tangente de ese punto. Bien, no hay más ciencia. Y es circunferencia la única cónica que plantea este tema de familias de circunferencia que pasan por intersección de otras dos. Bien, en ninguna de las otras se va a plantear. Así que con esto cerramos lo que era circunferencia, que arrugué para dárselo yo el viernes pasado, pero bueno, eso hizo que nos atrasáramos un poco, pero bueno, cónicas es importante, hay que darle espacio. Así que hoy vemos parábola, y clase que viene, viernes que viene, vemos ya elipse e hipérbola, que entiendo que ya lo han visto en el teórico, y ya cerramos lo que es todo cónicas. Obviamente, pregunten esta semana, la que viene, y ya después viene el parcial de toda la parte de geometría. Recta en R2, recta en R3, plano y cónica. Ahí le estoy tirando los ejercicios de qué van. Bien. Será uno de recta en R2, uno de recta en R3, uno de plano y uno de cónicas. Bien. Vamos a hablar de parábolas. ¿Ya lo han visto en el teórico? Confírmenme, sí. Sí, profe, lo hemos visto. ¿Ya ha empezado con espacio vectorial en el teórico? Que todavía no hablé con Agostina. No, Quería hacer la profe, misma no pregunta hasta con respecto a cuadrática. cuadrática. Ah, porque han visto cuádricas, claro. Ella se tiene que adelantar porque ve cuádricas que nosotros no las vemos. Así que, bien. ¿Cuándo les toma el parcial? ¿El lunes que viene? Este lunes. Este lunes, perfecto. Bueno, o sea que ya están hechos una enciclopedia con cónicas, ya lo han estudiado la parte teórica. No sé si me querían preguntar algo recién que se pisaron varios al hablar. No, yo quería preguntar de cuadrática si lo íbamos a ver, pero al final no. Cuádricas. Cuádrica, disculpe. Cuádricas. Bien. Superficies cuádricas. Bien, vamos con parábola. Ahí está la definición que ya la han visto en teórico. Acá están las ecuaciones canónicas, que es cuando el vértice cae en el origen del sistema. O sea, si el vértice está en el punto 0, 0 de nuestro sistema de referencia, la ecuación es canónica, que es una ecuación particular. Bien, la ecuación ordinaria es de esta forma. Bien, o de esta forma. Esas dos. Esas dos son las ecuaciones ordinarias. Cuando HK valen 0, que son las coordenadas del vértice, ojo con eso, bueno, se transforman en ecuaciones canónicas y se simplifican. Sabemos que para parábola tenemos 4 posibilidades de planteo de ecuación. Según el eje focal, que es el eje que contiene el foco y el vértice, el eje focal sea horizontal o vertical. Como el término B larga, BXY de la ecuación general de cónica, siempre lo vamos a considerar 0, no existe otra posibilidad para nosotros. O sea, no vamos a ver una parábola en donde el eje focal no sea vertical o horizontal. Bien, entonces, si el eje focal es horizontal, las ramas pueden ir a la derecha o a la izquierda. Y en función de eso van a ser 2 ecuaciones distintas a qué apuntarle. Mientras que si el eje es vertical, las ramas pueden ir hacia arriba o hacia abajo y van a ser otras 2 ecuaciones. Es decir, le vamos a apuntar la ecuación que corresponda según los datos que tenemos. Y para eso vamos a ver los ejercicios, que se explican a medida que avancemos con los métodos para resolver. ¿Qué hay que tener en claro? Que con la ecuación general de las cónicas, si yo veo que una de las variables cuadráticas no está en la ecuación, ¿bien? Pero sí está en forma lineal, es decir, si no está y cuadrado, pero sí está e por y, o si no está a x al cuadrado, pero sí está d por x, se trata de una parábola. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque supongamos que no está ax al cuadrado, dijimos que no está nunca, y que no está dx. Pasa a ser una ecuación cuadrática, pero de una sola variable. Entonces, hay 2 raíces, no hay una cónica ahí. ¿Bien? Entonces, si ax al cuadrado no está, porque a vale 0,
D tiene que estar. Obviamente ya el cuadrado está. Y por lo mismo, si C vale 0, E tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? Eso es lo que nos permite saber la ecuación general. ¿De qué cónica se trata? Una vez que sabemos de qué cónica se trata, tenemos que ir a la ecuación ordinaria correspondiente. Entonces, si, a ver, esperen que acá me quedo abajo. Si en la ecuación general, sí. Una pregunta, ahí usted dijo, por ejemplo, si AX no está, tiene que estar DX. ¿Y qué pasa si no está X ni DX? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de qué sería? Es una ecuación cuadrática, pero de una variable, y lo resuelves con Bhaskara. Te da 2 raíces. O sea, vas a obtener 2 raíces. Ah, bien. ¿Está bien? Pero seguiríamos hablando de una parábola, ¿o no? No es cónica porque la cónica necesita 2 variables. Digamos, la cónica, el espacio vectorial de la cónica es el plano, es una figura en el plano. Por lo tanto, necesitas 2 variables. Bien. Vamos entonces, borro y planteo lo que quería plantear. Si yo, obviamente este no lo tengo, y si no tengo este término, bien, tengo ax al cuadrado de x y más f igual a 0, a la ecuación que le apunto es a esta, a la ordinaria de esta forma. X menos h al cuadrado, ¿por qué? Porque es el a el que es distinto de 0, y el y al cuadrado no está. Entonces eso va a ser igual a 4p por y menos k. Mientras que si lo que no está es el a, sería y menos k todo al cuadrado igual a 4p por x menos h. O sea, sería por acá. Eso es lo que hay que razonar con parábola. Apuntarle bien a la ecuación que corresponda. Ahí está el caso que recién hablamos, donde está la y al cuadrado y no está la x al cuadrado. Vamos con los ejemplos. Dice el ejemplo A que hay que hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y la ecuación. Bueno, esto me suena a ¿qué? A elementos notables. Dijimos que en la circunferencia había 2 elementos notables, eran las coordenadas del centro y el radio, y con esos 2 elementos la ubicaba perfectamente a la circunferencia y conocía la forma y el tamaño. Bueno, en parábola hay más elementos notables que son foco, vértice, directriz, lado recto y eje focal. Bien, nos da la ecuación. Fíjense que es una ecuación que responde a la forma y cuadrado igual a 4px, es decir, una ecuación canónica, y ya estamos sabiendo que h y k valen 0, por lo tanto el vértice de esta parábola está en el 0, 0. Es importante. Otra cosa que estamos viendo es que este 4p, que es igual a 12, es positivo. Por lo tanto, sabiendo que el término lineal es la x, o sea que no está x al cuadrado, sabemos que el eje focal es el eje x. Bien, o sea, sabiendo eso, sabemos que es paralelo al x. Sabiendo además que pasa por el centro, por el origen, digo, es el mismo eje x. Nos queda ver si están a la derecha o a la izquierda las ramas. Como el 12 es positivo, las ramas van a la derecha. Entonces nosotros ya sabemos, viendo esto así, viendo esa ecuación en forma ordinaria, ya sabemos que es una parábola, eje focal horizontal con la rama a la derecha y vértice en el origen del sistema. O sea, todo eso ya lo sabemos. ¿Cómo encontramos los datos que faltan? Bueno, sabemos que, y esto es muy importante, la distancia P, o sea, perdón, el parámetro P es una distancia. Esa distancia es la distancia que hay entre el vértice y el foco. ¿Y eso por qué? Porque convencionalmente decidimos que sea así. Y no es que lo decidimos a nivel mundial, no, lo decidimos a nivel álgebra del curso 1C2 o a nivel UTN, digamos FRC. ¿Por qué? Porque puede haber libros, pueden encontrar libros en donde digan, si esta es la recta directriz, a P lo designen como la distancia entre la recta directriz y el foco. Bien, entonces
Puede haber bibliografía, de hecho, no es que pueda haber, hay bibliografía en donde al parámetro P lo consideran como la distancia entre el foco y la directriz. En nuestro caso, usamos la bibliografía que dice que el parámetro P es el valor entre el vértice y el foco. Obviamente que las dos son válidas, las dos sirven, pero nos tenemos que decidir por una, y vamos por este lado. Por eso, el P va a valer lo que vale para nosotros, y el lado recto va a valer lo que vale para nosotros. Bien, deduciendo de la ecuación que considera la distancia P como la distancia entre el vértice y el foco. Entonces, esperen que borro. Sabiendo eso, entonces sabemos que el foco en esta parábola está en el punto P0. Bien, es decir, reemplazando P, que vale 3, que lo despejamos de acá, de esa ecuación, el foco está en el punto 3, 0. El vértice vimos que estaba en el 0, 0, entonces ya podemos dibujar esas dos cosas. La directriz la podemos deducir, o sea, si nosotros ya sabemos que este es nuestro sistema, acá está el vértice, acá está el foco, la directriz pasa acá. O sea, está a la misma distancia del foco para el otro lado. Entonces ya podemos encontrar cuál es la ecuación. Por eso, esto que está acá, no hace falta aprenderlo de memoria, sino deducirlo. Si el foco está en el punto 3, 0, la directriz va a ser esta recta, y esta recta tiene ecuación x igual a menos 3. Bien. Y si la quiero poner en forma general, x más 3 igual a 0. Pero lo deduzco, sabiendo de qué parábola se trata, y viendo el gráfico o visualizando el gráfico y decir, bueno, esta es la ecuación. No hace falta que yo me aprenda esto todo de memoria porque tengo que aprender 4 distintas, y no es así. Entonces, finalmente, hay una deducción que han visto en el teórico que nos permite calcular el lado recto, que es un valor absoluto, ¿no? Porque es un segmento, y que vale 4p. Valor absoluto porque es una distancia. Entonces el lado recto vale 12. ¿Qué significa que el lado recto valga 12? Significa que a partir del foco, yo tengo 6 para cada lado, porque si el lado recto en total vale 12, yo tengo que 6 para arriba y 6 para abajo, tengo puntos que pertenecen a la parábola. Y con el vértice y los extremos del lado recto yo ya puedo tirar la parábola de una manera esquemática. Pero, qué sé yo, profe, necesito dibujarla con más precisión a la parábola. Bueno, listo. Agarro la ecuación de la parábola. Un momento. Entonces, esta es la ecuación de la parábola. El foco está en el 3, 0 y el vértice está en el 0, 0. Y yo quiero saber qué pasa entre el vértice y el foco. Bueno, le doy un valor a x igual a 1. O sea, entre el 0 y el 3. ¿Bien? Y ahí me va a tirar 2 puntos, porque esto va a ser y igual a más o menos la raíz cuadrada de algo, la raíz cuadrada de 12. Entonces me va a tirar 2 puntos que pertenecen a esa parábola. Y yo le doy el valor de x igual a 2. Y tengo otro punto entre el foco y el vértice para definir más precisamente por dónde pasa la parábola. Y si quiero saber qué pasa después, y bueno, le doy a x valor mayor a 3. Entonces, le doy a x valor de 5. Listo, 5 por 12, raíz cuadrada, más o menos, ahí tengo 2 valores más de la parábola. ¿Y qué pasa si le doy a x valores negativos? Y me queda la raíz de un negativo. Es imaginario, por eso no existe. O sea, la parábola no existe para aquel lado. Es imaginaria. Está clarísimo, primer concepto, ecuación, yendo de la ecuación a los elementos notables y el gráfico. ¿Bien? ¿Cuál es la otra forma de planteo de ejercicios? Es ir de los elementos notables a la ecuación. Y lo plantea el ejemplo B. Dice, hallar la ecuación de la parábola, ¿y qué nos da como dato? El foco y la recta directriz. Si nos da el foco y nos da la ecuación de la recta directriz, nosotros podemos establecer que esa distancia es el doble de P en nuestra convención. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a sacar? Y bueno, el punto medio entre el foco y la recta directriz va a ser el vértice. A partir de ahí, teniendo el foco y el vértice, puedo calcular cuánto vale P. Y a partir de ahí, planteo la ecuación que corresponda según sean los datos que tengo.
Si yo el foco lo tengo en el punto 0 menos 4 tercios, ya estoy viendo que el foco lo tengo por acá. O sea, sobre el eje Y, hacia abajo, o con valor negativo. ¿Bien? Y si la recta es I menos 4 tercios igual a 0, yo sé que I es igual a 4 tercios, es decir, que la recta directriz pasa por acá, a la misma distancia del 0, 0. O sea, ya sé que el vértice de nuevo pasa, o cae, está en el origen del sistema. Y también estoy sabiendo que la rama va a ir hacia abajo, porque tengo el foco para abajo. Como sé todo eso, sé que la ecuación que yo tengo que plantear es una que tenga la variable lineal es la y. O sea que voy a hacer x menos h al cuadrado. Bien. Igual 4p por y menos k. Y al 4p le puedo poner ese signo menos porque sé que van hacia abajo las ramas y al p lo tomo como distancia. ¿Qué distancia? ¿Cuánto vale p? Y bueno, si es del 0 al 4 tercios o al menos 4 tercios, p vale 4 tercios. Bien, entonces, así planteo la ecuación, deduciendo con los elementos notables que tengo a qué ecuación le apunto, a cuál de las 4 le apunto. Bien, entonces, borro, bajo, lo que hacemos es reemplazar y graficar, digamos, por ejemplo, con el lado recto, que es 16 tercios, sé que es 8 tercios para cada lado. Bien. Yo obtengo los dos puntos extremos del lado recto para poder trazar la parábola. Entonces ahí está graficada la directriz, el vértice, el foco, el lado recto y la parábola. Y obviamente el eje focal es el eje Y. Bien, o sea, fuimos de los elementos notables a la ecuación de la parábola. Lo que sigue ya es algo que tiene que ver con sistema de ecuaciones. Bien, entonces, tenemos una parábola con la ecuación en forma general y tenemos una recta que corta a la parábola y esa recta que corta la parábola forma una cuerda. Y para eso podemos repasar el concepto de cuerda y definir ya, por ejemplo, esto es una cuerda, esa es una recta y este segmento que se forma entre los puntos de intersección de la recta con la parábola es la cuerda. O sea, la cuerda no es la recta, sino que es este segmento. Bien, a eso le llamamos cuerda. Hay infinitas cuerdas. La cuerda puede ser que pase por el foco, y en ese caso se llama cuerda focal. Y la dibujé como recta de nuevo, vamos a dibujarla como cuerda. Esto es una cuerda focal. Si además de pasar por el foco, la cuerda es perpendicular al eje focal, es decir, es esta que está acá, se llama lado recto. O sea que el lado recto es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Ahí está. Entonces, concepto de cuerda, de parábola. Volvamos al ejemplo. Lo que hacemos, evidentemente, es plantear un sistema de ecuación entre la cónica y la recta. Y nos va a dar, si tiene dos puntos de intersección, con báscara nos van a dar dos raíces reales distintas. Si tiene un punto, o sea que es tangente la recta a la cónica, a la parábola en este caso, nos va a dar un solo valor porque se anula lo que está dentro de la raíz. Y si la recta no se toca con la parábola, un sistema incompatible nos da raíz de algo negativo. Bien, con báscara. Y no es mucho más. O sea, es igual que con circunferencia. Cuando hacemos el gráfico, lo que tenemos que ver es que los puntos de intersección, P1 y P2, que nosotros encontramos, porque son dos puntos que satisfacen el sistema de ecuaciones, o sea, que solucionan ese sistema de ecuaciones entre la cónica y la recta, que esos puntos pertenezcan a la recta y pertenezcan a la parábola. Y evidentemente P1 y P2 justo son los puntos que hemos encontrado analíticamente. Bien. Son la solución de nuestro sistema de ecuaciones formado por la ecuación de la parábola y de la recta. Bien, ¿cómo venimos? Pero fue una pregunta. Sí. En el caso de que mi parábola yo tenga el punto conocido, ¿se podría formar un radio vector?
Sí, pero no entiendo a qué le apuntamos con eso. ¿Qué es el radio vector? Supongamos que el foco está acá. ¿A qué le llamamos radio vector? El radio vector de P1, ¿cuál sería? La distancia entre el foco y P1. ¿Bien? ¿Y para qué haríamos eso? No entiendo. No, es que tenía la duda porque estuve ahí estudiando, buscando y me parecía que en algunas cónicas aparecían cuerdas de las que no estaban anotadas y me quedaba la duda por ello. Ay, me mataste. Cuerdas de las que no estaban anotadas. O sea, de que no tenía sentido porque no aparecían en el teórico. Y que aparentemente en esas páginas donde yo había sacado aparecían. Si vos vieras la cara que estoy haciendo yo ahora, no sé, me dejaste en offside, pero si llegas a encontrar algo y quieres mandarlo, compartirlo, tíralo en el WhatsApp o en el foro y lo vemos. Es más específico el planteo y lo vemos. Es lindo filosofar por ahí de cónicas, porque lo vemos. Cónica es una figura plana y dibujando se ve mucho y no te da lugar a dudas. Así que cualquier inquietud la planteemos. Vamos entonces al ejemplo D. ¿Qué dice? Haya la ecuación de la parábola. O sea, vamos del elemento notable a la ecuación. Y dice, como dato, el vértice y el foco. Listo. La distancia entre los dos es P. Y ya con el vértice, el foco y P, ya encuentro la ecuación. ¿Bien? Hallar también la ecuación de su directriz, la escritura de los rectos y graficar. Entonces, encontrar la ecuación y todos los elementos notables para graficar. El vértice es 3, 4. El foco es 3, 2. La distancia entre ambos es, esto acá es el valor absoluto del vector FB, es 2. Entonces, ¿a qué ecuación le vamos a apuntar? Si el vértice, y de nuevo lo visualizamos, es el 3, 4, anda por acá. Bien, el vértice. Y si el foco es el 3, 2, anda por acá. Quiere decir que la parábola es así. Es decir, el eje focal es paralelo al Y. Por lo tanto, la variable que tiene solamente lineal es la Y. Las ramas van hacia abajo, por lo tanto, el 4P le voy a meter el signo menos adelante. Y la ecuación a la que apunto es Y menos K todo al cuadrado, perdón, X menos H todo al cuadrado, igual a menos 4P por Y menos K. ¿Está claro cómo voy de estos dos datos a imaginarme cómo va a ser la parábola para después, analíticamente, encontrar realmente los valores notables? Bueno, ahí está. Esa ecuación la planteo razonando con los datos que tengo. Encuentro P y reemplazo en la ecuación y ahí obtengo la ecuación en forma ordinaria de esa parábola. Si me pidiera la ecuación en forma general, lo único que hago es desarrollar este cuadrado y acomodar los términos como la ecuación general y listo. A partir de ahí también razono y encuentro la ecuación de la directriz y la ecuación del eje. Bien. Y ahí tenemos una parábola con vértice desplazado del origen. Ahí yo le puse corregir módulo porque el lado recto es el módulo, o sea que es una distancia. Bien, no alcanza con 4P, sino que es el módulo de 4P. Bueno, el ejemplo E dice, hallar la ecuación de la parábola, de nuevo, vamos del elemento notable de la ecuación, cuyo eje focal es paralelo al coordenado X. Ya con esto, con ese dato, sabemos que la ecuación es de la forma Y menos K al cuadrado, todo al cuadrado, igual a 4P X menos H. Ya sabemos eso. Pero además sabemos que pasa por los puntos P1, P2 y P3. Entonces, ¿qué es lo que...? Hay varias formas de resolver esto. ¿Cómo lo planteé el apunte? Lo planteé de una forma similar a la que vimos recién en circunferencia. Si yo tengo 3 puntos, puedo reemplazar estos 3 puntos en la ecuación general de la parábola. Pero ¿qué pasa? La ecuación general de la parábola nos plantea 4 incógnitas
o sea, es el coeficiente C, D, E y F. Y como yo tengo 3 puntos, bien, podría plantear un sistema hasta de 3 ecuaciones. Perdón. Como tengo 3 puntos, planteo un sistema de 3 ecuaciones, pero al ser el sistema de 3 ecuaciones, hasta 3 incógnitas puedo plantear. Entonces, ¿cómo hago para que estas 4 incógnitas sean 3? Y digo, bueno, divido todo por C, o sea, elijo el de la y al cuadrado, ¿bien? Y hago que el coeficiente sea 1 de la y al cuadrado. Y los otros coeficientes, o sea, la D dividido C me queda D'. La E dividido C me queda E', y la F dividido C es F'. Y trabajo con esta ecuación, en donde ya una de las variables yo digo que vale 1, y entonces me quedan 3 incógnitas solamente. Así puedo plantear mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son ecuaciones lineales, y les resuelvo y encuentro D', E' y F'. Reemplazo ahora en la ecuación que yo consideré 1 el módulo de y al cuadrado, y obtengo la ecuación de esa parábola. ¿Está bien cómo hace ese artilugio aritmético para llegar? Esa ecuación, en forma general, ¿la quiero graficar? Bueno, la tengo que plantear en forma ordinaria. Por lo tanto, y al cuadrado menos 2y lo dejo en el primer miembro para completar ese cuadrado. Y al resto lo paso para el otro lado. Completo el cuadrado agregando menos 1 al cuadrado, que luego va a ser y menos 1 todo al cuadrado. Como le sumé 1 al cuadrado acá, se lo sumo acá al segundo miembro. Que lo sumo al 15 me queda menos 8x más 16. Pero la ecuación a la que yo apunto, el segundo miembro, dice que es igual a 4p por x menos h, es decir, a la x yo la tengo con coeficiente 1 adentro del paréntesis. Por eso, este menos 8 lo voy a sacar como factor común de esta suma para que me quede 1 dentro del paréntesis, la x. Entonces va a quedar menos 8 por 1x menos 2, porque el menos 2 por el menos 8 es este más 16 que tengo acá. Entonces saco el factor común y logro plantear a la ecuación general en ordinaria. Con esa ecuación ordinaria sé que el vértice está en el punto 2, 1. Bien, entonces hago sí, está bien, 2, 1. 2, 1, ahí está. Y sé también que como 4p vale menos 8, p vale menos 2. O sea que p vale 2 porque es valor absoluto. O sea que la distancia, el foco estaría acá. La distancia p vale 2, el foco estaría ahí. Con el foco, lado recto, lo calculo, tiro mitad para arriba y mitad para abajo, y ya encuentro los extremos del lado recto que me permiten trazar esa parábola. Bien, y el resto es ya historia contada y conocida. No hay mucho más que sea distinto a lo que vimos. Con esto vimos parábola, que es la única cónica que carece de uno de los términos cuadráticos y que es fácil de identificar. ¿Cómo venimos hasta acá? Profe, ¿de dónde salía el y es igual a y menos 1? En el último ejemplo, Sí, sí. acá. El cuadrado. Cuando vos completas el cuadrado, que esto es igual para todas las cónicas, así que apréndanselo una vez y va a durar siempre. Esto, y cuadrado menos 2y, cuando lo consideramos los dos primeros términos de un trinomio cuadrado perfecto, significa que si nosotros queremos agregar un tercer término, tenemos que agregar la mitad de menos 2 al cuadrado. Porque este término menos 2y era el cuadrado del primero por el segundo. Siendo y el primero, acá tengo la y, que es el primero, y siendo menos 2 el doble producto del segundo, quiere decir que el segundo vale el menos 2 sobre 2, la mitad de menos 2.
De ahí sale ese menos 1, que yo decido agregar a estos dos términos para completar ese cuadrado de un binomio. Que lo escribo así, y que si yo lo desarrollo es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, menos 2y, más el cuadrado del segundo. ¿Bien? Eso es lo que hacemos. ¿Está mejor ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de parábola? Esto es sentarse, hacer ejercicio, dibujar, después corroborar con GeoGebra, para agilizar. Digamos, hay que hacer gimnasia para agilizar. Si no, nos acalambramos cuando vamos a rendir. Es lo que nos pasa cuando queremos hacer los futboleros y no entrenamos nunca y queremos echar un pique. Bueno, eso nos pasa. Calambre. Me tiro. El famoso me tiro. Si no hay más preguntas con esto, yo le doy para adelante con elipse como para adelantar. Porque es bueno que aparezcan dudas esta semana. Yo sé que ustedes son los que rinden análisis el viernes. ¿Es así? Sí, sí, profe. Sí, Claro, profe. yo sé que todo esto que digo, sí, no, olvídate, no pienso estudiar nada porque tengo análisis. ¿Yo qué hice ahí? ¿Siguen viendo ustedes el archivo Word? Sí, profe. Bien, ven el elipse. Bueno, obvio que no van a estudiar nada de álgebra, ya lo sé, pero uno nunca sabe. Por ahí se da. Entonces, el concepto teórico de elipse ya lo tendrían que tener, que es fundamental, saber que se maneja con parámetros. Así como la parábola tiene el parámetro P, en ese 4P que aparece ahí, que es la distancia entre el vértice y el foco, y que lo definimos bien para después no errarle, la elipse tiene parámetros A, B y C. Entonces tenemos que saber bien esos parámetros, qué son en la elipse, para no pifiar. O sea, sabemos que la distancia entre el centro de la elipse y el vértice es el parámetro A. Sabemos que la distancia entre el centro de la elipse y el extremo del eje menor es el parámetro B. Y sabemos que la distancia desde el centro al foco es el parámetro C. Con esos tres parámetros tenemos la pelota dominada y podemos encontrar todos los elementos notables de la elipse para luego graficar. De la misma manera, si tenemos algún elemento de la elipse que nos permita deducir los tres parámetros, ¿bien? Ya con los tres parámetros, en realidad, si queremos encontrar la ecuación, con el parámetro A y el B nos alcanza, porque son los dos que aparecen en la ecuación. O sea, la distancia, digamos, el semieje mayor y el semieje menor son los parámetros que aparecen en la ecuación. Y la distancia entre el centro y el foco nos sirve para encontrar, por ejemplo, el lado el lado recto no, por ejemplo, la excentricidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de elipse? Y bueno, es, digamos, la generalización de esta relación entre distancias, que tenemos dos focos, dos puntos fijos, dos focos, un punto que cuya distancia o cuya suma de las distancias de esos puntos fijos siempre es constante y nos forma la elipse. Como caso particular de la elipse podemos considerar que los focos se van tan adentro, tan juntos que llegan al centro y sería la circunferencia. O sea, una elipse cuyos ejes mayor y menor son iguales es una circunferencia. Digamos que nosotros lo estamos viendo como dos cónicas distintas, pero hay por ahí bibliografía en donde la ven también de esa forma. En cuanto a las ecuaciones, también, o la tenemos a la elipse con el eje focal horizontal o con el eje focal vertical. Y eso va a depender, según sea vertical o horizontal el eje focal, el parámetro A va a estar debajo de la X o de la Y al cuadrado, ¿no? O sea, si sabemos que el parámetro A es mayor siempre al parámetro B, porque A se refiere al lado, al
al eje mayor y B al eje menor, cuando veamos una ecuación que sea de una elipse en forma ordinaria, como estas que tenemos aquí, y veamos los denominadores, que van a ser números, si el número mayor está debajo del término con la X, vamos a saber que esa elipse tiene eje focal horizontal. Mientras que si el número mayor está debajo de la Y, esa elipse va a tener eje focal vertical. ¿Cómo sabemos que es una elipse? Sí. ¿No sería el valor de A el que definiría, o sea, de por sí es el mayor, pero no sería en este caso el A que define cuál es el mayor? Y digamos que como es un valor relativo a B, o sea, vos tenés dos denominadores. Tenés una ecuación donde tenés acá un número, H un número, K un número, A un número y B un número. Las variables son X, Y. Bien. De esos dos denominadores, el mayor es el que está debajo de la variable cuyo eje focal es paralelo. Es más o menos así. Es decir, ¿quién lo define, A o B? Y bueno, los dos, porque son valores, A es mayor a B o B es menor a A. Digamos que eso es lo que define. Lo que sí tenemos que tener en claro es que para nosotros A siempre va a ser la distancia del vértice al extremo del lado mayor. Siempre. Así sea la elipse horizontal o vertical. Por eso, si nosotros tenemos que la elipse es vertical, la A se encuentra debajo del término con la Y. Pero sigue siendo la distancia o la mitad del eje mayor. ¿Bien? Esa analogía o esa unidireccionalidad entre lo que es el parámetro y lo que es el gráfico es lo que nos permite elaborar y hacer ecuaciones y deducirla y tener una fórmula que nos diga el lado recto vale tanto. Bien, es eso. La relación entre los parámetros A, B y C es esa. A mí me sirve aprender esta relación como que yo sé que el parámetro A es el mayor de los tres, porque es mayor a la distancia focal y es mayor a la distancia del eje menor. Entonces, con eso yo sé que A al cuadrado es la suma de los otros dos al cuadrado. Bien, a mí me sirve así. Esa relación entre los parámetros nos permite que cuando conocemos dos de ellos, encontremos el tercero. Y sabiendo que esos parámetros son lo que nosotros dijimos que son, deduciendo, teóricamente podemos encontrar que el lado recto es 2b cuadrado sobre A y la excentricidad es C sobre A. Sabemos que el lado recto tiene 2, la elipse, porque tiene dos focos. Entonces, esos dos focos nos van a dar, un poquito más abajo, esos dos focos nos van a dar dos lados rectos, o sea, ese lado recto perteneciente al foco F' y este lado recto perteneciente al foco F. Entonces, teniendo los vértices, teniendo los extremos del eje menor y teniendo los extremos de los lados rectos, ya más o menos podemos trazar una elipse en forma esquemática, ¿bien? Que nos permite visualizar ya de qué forma es. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Fíjense, si a medida que C se hace más chico, o sea, la excentricidad dijimos que era C sobre A. De entrada sabemos que C siempre es menor a A, por lo tanto en la elipse la excentricidad siempre es menor a 1. Ahora, a medida que C se hace más chico, ¿qué pasa? Esta elipse va engordando y llegando al extremo cuando ya C cuando el C vale 0, o sea que los focos están en el centro, es una circunferencia. A medida que C se aleja del centro, la elipse es más achatada. O sea que esta excentricidad nos da una idea también, si C es más chico, el valor de la excentricidad se va arrimando al 0. Nunca va a llegar a 0 porque en ese caso ya sería una circunferencia. A medida que C es más grande, el valor de la excentricidad va siendo más parecido al 1. O sea que C va siendo muy parecido a A, bien, sin llegar a 1. Entonces,
ese parámetro o ese elemento notable, mejor dicho, llamado excentricidad, nos da una idea de la forma de la elipse, si es más achatada o más ancha, más gordita. ¿Qué más? La ecuación general, ¿cómo sabemos que es una elipse, una ecuación general de las cónicas? Porque tiene A igual a C y A del mismo signo que C, pero distintas. O sea, A es distinto de C, pero del mismo signo. Entonces ahí sabemos que es una elipse. Si A fuera igual a C, sabíamos que era una circunferencia. Bien. Hasta ahí como venimos. Vamos a tirar, aunque sea un par de ejercicios. De ejemplos, perdón. Profe, disculpe que le moleste. ¿Podría volver a reiterar en qué sentido iba a ser más chica o más grande el elipse dependiendo de qué tan cerca o lejos esté el foco? Mira, lo de más chica y más grande lo tomemos de forma relativa. La posición del foco lo que te da es una forma de la elipse distinta. Si el foco está más cerca del centro, la elipse cada vez va a ser más parecido al eje menor al eje mayor, o sea, va a ser más ancha. Y cuando el foco es el centro, es una circunferencia. O sea, ese sería el límite al que nunca llegamos porque nos mantenemos dentro de elipse. Ahora, si el foco se aleja del centro y se va acercando a lo que es el parámetro A, se va acercando al vértice, la elipse se va achatando cada vez más. Bien, por eso la excentricidad, al comparar el parámetro C con el A, lo que te está dando, de alguna manera, es una idea de la forma que tiene la elipse, si es más achatada o más engordada. Bien, que es C sobre A. Siempre sabes que, como C es más chico que A, el parámetro de excentricidad para elipse es menor a 1. Está entre 0 y 1. Si fuera 0 sería una circunferencia, no sería elipse. Bien. Y si fuera 1, es el extremo donde ya el foco estaría sobre el vértice. O sea que no habría elipse tampoco. No sé si me están mandando a mail, disculpen ese ruido molesto, pero a WhatsApp me están mandando, no sé ni quién será. Pero ¿cómo venimos hasta ahí? Ahora mejor, profe. Bueno, entonces, el primer ejemplo, que son los más fáciles siempre, es, dada la ecuación de una elipse, hallar los elementos notables. ¿Qué son elementos notables de la elipse? Bueno, el centro, los focos, los vértices, los extremos del lado menor o del eje menor y los lados rectos. Bien. Teniendo esta ecuación como viene dado así, o sea, ni siquiera tampoco está en forma general, porque para que sea en forma general el 36 debería estar en el primer miembro, igualado a 0 todo. Así que bueno, tenemos esta ecuación. Para llevar a la forma ordinaria, lo que hacemos es completar cuadrados y pasar los términos independientes al segundo miembro, y dividir todo por el término independiente para que sea igual a 1 la ecuación. Entonces, cuando divido por el término independiente, nos queda algo así. Y esto, como yo apunto a una ecuación de este tipo, bien, que es una elipse canónica, o sea que tiene el centro en el origen, vemos que es x cuadrado con coeficiente 1 sobre algo, más y cuadrado sobre algo. Todavía no sabemos cuál es b y cuál es a, pero este 9 sobre 36 por x cuadrado da lo mismo que yo lo escriba x cuadrado sobre 36 novenos. Bien, o sea, de nuevo, un artilugio matemático. Decimos, yo escribo eso así. ¿Por qué? Porque lo quiero llevar a la fórmula ordinaria o la forma ordinaria de la ecuación de la elipse. Esto, en definitiva, simplificando, nos queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre n igual a 1. Recién acá es donde yo me doy cuenta si la elipse era con eje focal horizontal o vertical. Como veo que el número más grande está debajo de la y, ya sé que la elipse es de eje focal vertical, o sea, tiene esta forma. Bien, el eje y está paralelo al eje focal. Y como además sé que
K y H valen 0, o H y K valen 0, sé que el centro está en el origen, o sea, en 0, 0. Con todo eso, yo ya sé entonces que la fórmula que planteo es esta, donde el coeficiente A está debajo de la Y. Por lo tanto, si A vale 9, y perdón, A al cuadrado vale 9, o sea, si A vale 3 y B vale 2, bien, yo sé que C vale raíz de 5. ¿Por qué? Porque lo deduzco de la relación entre A, B y C. Bien, conociendo A y conociendo B, perdón, conociendo el parámetro A, yo puedo encontrar los vértices A y A'. Y conociendo el parámetro B, yo puedo encontrar los extremos del eje menor. Ahí tenemos 4 elementos notables. Conociendo C, puedo encontrar el foco. Entonces, ahí tengo 2 elementos notables más, los 2 focos. La longitud del eje mayor es 2A, la longitud del eje menor es 2B. O sea, también elementos notables, eje mayor y eje menor. La excentricidad es C sobre A, reemplazo y encuentro. Y el lado recto es 2B cuadrado sobre A, reemplazo y encuentro. Como gráfico, bueno, dibujo el centro, dibujo los focos, dibujo el lado recto, o sea, mitad para cada lado del foco, dibujo los vértices y los extremos del eje menor y ya tiro la elipse. O sea, no hay mayor ciencia si es que hicimos bien este método de pasar de la ecuación general a la ordinaria. En este caso no se complica tanto porque es canónica. Bien. Cuando nos pide ecuación partiendo de los datos, en este ejemplo nos da 2 vértices y los 2 focos. Sabemos que el punto medio entre los vértices va a ser el centro, o sea que conociendo los vértices conocemos el centro. O el punto medio entre los focos también. Sabemos entonces que el centro está en 0, 0, porque si es 4, 0 y menos 4, 0, el centro es 0, 0. Y como los vértices están con una constante que es 0 en Y, sabemos que el eje focal es horizontal. Entonces sabemos a qué ecuación apuntarle. Sabemos dónde va a estar la A. Va a estar debajo de la X. Por lo tanto, conociendo el parámetro A y el C, que son los que me definen el vértice y el foco, con la relación entre parámetros encuentro cuánto vale el parámetro B, y con el A y el B encuentro la ecuación. ¿Dónde pongo la A? Debajo de la X, porque sé que la elipse es acostada, o con eje focal horizontal. Bien, gráfico, igual a agregar lado recto. Ah, falta acá poner la fórmula del lado recto, 2b cuadrado sobre A y el valor. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿No lo podría hacer ahora, profe? ¿A qué che? A la fórmula del lado recto, para completar el ejercicio ahí. Sos pedigüeño, ¿eh? A ver, Lo para. siento, profe. Déjame ver que voy a meter. Insertar era. Insertar. Símbolo. Ecuación. Lo pongo así porque me No, profe, permite. o sea, yo me refería si, como lo viene haciendo, con las líneas que proporciona Zoom. Sí, pero yo te redoble la apuesta, ¿viste? Ah, No me cagué para nada. Esto es 2 B cuadrado. Ay, acá sí que le eché. No importa. Vamos a poner esto, control X, vamos a poner ahí. Está. Control B, 2B cuadrado sobre A. O sea, igual, ¿cuánto vale B cuadrado? 7. ¿Y cuánto vale A? Acá está, 16. 4. Ah, O sea, 2. 7 al cuadrado es 49. Vamos a ponerlo. 2 por 49. Acá ponemos 2 por
49, que es b al cuadrado, dividido 4, que vale a. ¿Por qué puse 47? ¿Cuánto de eso? Son 98 dividido 4, que da exactamente... 49 sobre 2. ¿Cómo? Está Queda bien la fórmula. 49 sobre 2. Lo que le quería preguntar, profe, ¿por qué coloca 4 si el A está definido como 16? Porque no sería el caso de que el 7 Ahora, también debería cambiar. no, la fórmula es 2b cuadrado sobre a. Sí, por B al eso. cuadrado vale 7, pero a vale 4, porque a al cuadrado es 16, a vale 4. ¿Está mejor ahí? Sí, profe, pero entonces no debería, o sea, utilicemos el 7 tal cual está, el B. Pero b al cuadrado vale 7, no b. Ah, tenés razón. Veo que estás atento, yo no. Está bien. Perdón. 7 medios. 7 medios. Listo. Esto lo voy a poner en rojo porque ya después tengo que hacer las correcciones en el... Si no me olvido y... Ahí está. Lado recto, entonces 7 medios. Quiere decir que son 7 cuartos para cada lado. Bien. Entonces 7 cuartos para arriba y 7 cuartos para abajo. Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Ya profe, son o las sea que 12. el valor B al cuadrado sería lo mismo que decir 7, o sea, sin necesidad de elevar al cuadrado el 7. Sí. Ah, perfecto. Sí. Tenías razón vos, no me lo enrostres tanto. Fue un traspié que No, tuve. disculpe, profe, disculpe, me disculpe. No, está bien. No. B al cuadrado ya directamente es 7 y A al cuadrado es 16, por eso va el 4. Y ahí están los 7 medios. Bien. Con esto graficamos. Y recuerden siempre que el A, el B y el C son los parámetros que nos definen la elipse. Con eso, pelota dominada y hasta el fin del mundo. Conocemos la elipse. Vamos a dejar acá. Entonces ya el viernes que viene entramos al C de elipse y vemos hipérbola. Que el concepto de hipérbola también está basado en 3 parámetros, pero con otra relación entre ellos, y aparecen las asíntotas. Vieron que con elipse no hay, entonces aparece eso, que es lo que vamos a hacer hincapié. Lo demás es muy similar en todas las cónicas, o sea, dada la ecuación, encontrarme elementos notables y graficar, o dado los elementos, algunos elementos notables, encontrarme la ecuación, el resto de los notables y graficar. Si no hay más dudas y tienen que empezar su fin de semana, no sé si tienen clase ahora, están liberadas y liberados. 17 hemos quedado, en un momento éramos 24, era la gloria. Hemos quedado 17, pocos pero buenos. Así que bueno, si no hay dudas, están libres para poder retirarse de esta aula virtual. Nos vemos, profe, gracias, y tengo buen fin de... Igualmente. Yo, profe, Buen fin de